Bienvenidas y bienvenidos todos a esta edición de un Deustoforum renovado. Bienvenidos particularmente a nuestros invitados. Iñaki Gabilondo, te conocemos, conoces la universidad, nuestro alumnado también aquí presente te conoce, pero probablemente, y es normal, son cosas de la vida, cada vez más tendremos que insistir, y será bueno insistir en la importancia de este donostiarra para el oficio, para la profesión que algunos de los alumnos y alumnas que aquí están pues desean ejercer. Has aportado un modelo virtuoso de credibilidad y pasión por la profesión. No nos vamos a cansar de insistir, si hace falta hacerlo. Mr. Carey, thanks for coming. This is a Jesuit university. Our purpose is to transform the world towards increasing levels of justice, economical justice, social justice, political justice. And I get the impression that you can relate and that you can contribute to that with all your experience. And it's a pleasure to host a referential journalist such as yours. Las retóricas que idealizaban la expansión masiva de redes sociales, las que nos dibujaban esa realidad como una Arcadia democrática, pues han visto desmentidas por una realidad que es bastante más compleja y que tiene sin duda cosas buenas, pero también inquietantes consecuencias para las que además en ocasiones el caso norteamericano, que probablemente esté presente en el debate de hoy, resulta también una avanzadilla. Ya pasó el tiempo del aturdimiento, de la perplejidad, es momento de jugar con las cartas de la realidad que nos toca vivir, con todo lo bueno que ello conlleva y también sus riesgos. Tenemos hoy a dos personas que nos van a ayudar sin duda a entender esa realidad y a darnos claves importantes. Va a moderar el diálogo una persona que también nos ayuda a entender esa realidad, nuestra profesora Pilar Rodríguez, que lidera además el equipo de investigación en comunicación en la Universidad de Deusto y que además conoce, por supuesto, el contexto español, pero también el americano muy bien. Gracias a todas y todos por venir y, Pilar, te cedo la palabra. Eskerrik asko. Egunon, eta eskerrik asko hemen zaudeten guztioi. Era berean eskerrak eman behar dizkiet bai Deustuko Unibertsitateari eta bai zehazki Magdalena Izagirreri, Deusto Forumeko zuzendaria. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Este acto va a tener este formato. Voy a presentar muy brevemente a nuestros dos colaboradores hoy. Después ellos van a hablar, vamos a tener un diálogo, una conversación que durará aproximadamente hasta las 11 menos 10. A las 11 menos 10 habrá un turno de preguntas, así que ruego brevedad en las preguntas para que tengamos tiempo de escuchar todas las preguntas que sean posibles y para dar ocasión a los ponentes a que puedan contestar a las mismas. ¿De acuerdo? Y terminaremos hacia las 11:15, 11:20, terminaremos esta mañana. Bueno, voy a presentar entonces muy brevemente a los ponentes. Como digo, tienen unas trayectorias muy amplias y sería muy prolijo estar hablando durante mucho tiempo sobre ellos, o sea que lo voy a hacer de modo breve. Iñaki Gabilondo tiene una extensa carrera profesional desarrollada en diversos medios de comunicación, como la radio, ha dirigido varios programas y ha sido director de informativos de la cadena SER. Y la televisión también tuvo este cargo en Televisión Española. Ya ha ejercido diversas funciones en cadenas de radio y de televisión. Igualmente ha desarrollado su labor como periodista en El País y es autor de 3 libros, en los que las reflexiones son sobre el periodismo y la política y son las que adquieren protagonismo. Ha recibido innumerables premios, galardones, reconocimientos, es doctor honoris causa por parte de muchas universidades. Solo mencionaré aquí, por ejemplo, la medalla de oro de la Academia Española de la Radio, el premio del Club Internacional de Prensa o el premio de periodismo de la Federación de Asociaciones de la Prensa. Así que muchas gracias hoy por estar aquí con nosotros, Iñaki, con nosotras. Ron Carey ha ejercido su labor como periodista y como editor jefe de la publicación norteamericana The Nation, que cubre asuntos políticos, culturales y de opinión desde una perspectiva progresista, orientada a defender los valores democráticos y la paz a nivel nacional e internacional.
y también es autor de 2 libros centrados en las realidades y conflictos entre Israel y Palestina. Así que vamos a darles la bienvenida hoy a nuestros 2 compañeros. Sabemos que los medios de comunicación no son meros transmisores de lo que sucede, sino que conforman nuestra imagen del mundo y nuestra interpretación del mismo. A su vez, los medios de comunicación se nutren de la política para elaborar sus contenidos. De modo que mi primera pregunta para los 2 es la siguiente, y Iñaki, empiezo por este lado. ¿Cuál es el papel que ejercen los medios de comunicación en la vida política y en su desarrollo? ¿Cómo condicionan la interpretación de los acontecimientos políticos para sus audiencias? Y pregunto luego para terminar, ¿es diferente la situación aquí y en Estados Unidos? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, buenos días a todos. Bueno, a esta pregunta se le podría responder con 20 libros de 1000 páginas cada uno y con 12 horas de conversación. Pero para llegar lo más rápidamente posible a un punto de reflexión ahora, diré que esta relación entre la política y el periodismo, que es una relación inexorable, inevitable, forman partes de la misma realidad de la comunicación del poder con la sociedad, se ha hecho últimamente mucho más complicada que nunca. La relación entre el poder y la sociedad, articulada a través de los medios de comunicación, como un vehículo que llevaba de aquí para allá las opiniones públicas, las decisiones, etcétera, establecía ya una relación entre ellos muy difícil. Yo he contado hasta la saciedad la metáfora del puercoespín de Schopenhauer, ¿no? Cuando decía, están condenados a vivir en una misma realidad, ambos son hijos de la democracia, imprescindibles para la democracia, pero tienen que tener mucho cuidado con mantener una distancia donde está, a mi juicio, el centro de gravedad de todo el problema de la relación de la política con el periodismo, la distancia. La parábola a la que me refiero del puercoespín la contaba Schopenhauer y decía 2 puercoespines en una noche helada, ateridos de frío, se buscaban para darse calor. Si no se acercaban lo suficiente, no se daban el suficiente calor. Si se acercaban más de lo debido, se hacían daño. La dificultad mayor que tiene el periodismo en relación con la política es dar con la distancia exacta para actuar como un observador de la realidad, como un vigilante de la realidad, como un intérprete de las cosas, sin ser atrapado por la lógica de esta fuerza de poder. En última instancia, para ser muy breve y colocar el tema en los extremos, dicen, ¿cómo debe ser el periodismo? ¿El perro guardián del poder en nombre de la sociedad o el portavoz de la política para la sociedad? En esa banda se juega toda la batalla. ¿Es el periodista un representante de la sociedad, enviado especial de la sociedad a la acción de controlar lo que ocurre y vigilar las acciones del poder? A ver, mientras nos vamos nosotros a trabajar o a intentar trabajar, el periodismo se queda de guardia para vigilar al poder, para ver qué hace con el dinero que le hemos dado, con las escopetas que le hemos comprado, con todos los planes que le hemos pedido que ejecute, visión, digamos, extrema de la acción, o la acción contraria. El periodista olvida que es un representante de la sociedad y termina creyéndose que es una especie de portavoz de la acción política para transmitir a la sociedad los mensajes de la política. En ese arco se juega. Solo para resumir, entonces diré que se puede intuir ya la dificultad de la relación. Es una relación llamada a vivir complejidades. El poder tiene por misión velar y el periodismo tiene por misión desvelar. Estamos en cierto sentido condenados a vivir con dificultad esta relación, pero en los tiempos presentes se ha complicado muchísimo más, porque los media son menos que media, los más media son mini más o half of más, media más, porque han reducido todos mucho sus audiencias, su impacto, su influencia, porque hay una multitud de señales informativas que proceden de todos los sitios, de las nuevas plataformas, las redes sociales expandidas por ahí, y porque no hay ya organización, empresa, actividad pública que no tenga su servicio de comunicación, su servicio especial de información para difundir información interesada. Se ha hecho muy complejo esto, extremadamente complejo. Y por eso yo creo que la complejidad hace más necesaria una exigencia extraordinaria de ética, de convicción
y de conciencia absoluta de en qué consiste nuestro oficio y qué tiene que ser, porque si no queda abducido por ahí. En el momento presente en España no se ha acertado. En el momento presente en España la sociedad ya ve a los medios de comunicación como cómplices de la acción política, los ve ya implicados en la acción política casi como miembros del mismo ejército, cumpliendo un papel, ora en favor de este, ora en favor del otro. Han perdido la credibilidad como representantes de la sociedad en el control de la acción política. Posiblemente de manera inmerecida, en algunos casos, en otros casos merecida, los medios de comunicación han perdido credibilidad porque la sociedad los ve como piezas integradas en el juego de la estructura de poder, más como piezas que la sociedad ha construido para vigilar el poder. Muchas gracias, Iñaki. Ron, how do you see the interactions between politics and communication or the media? And do you perceive in the United States the same lack of credibility in the media that Iñaki is referring to? Well, it's hard to, well, first of all, I should say, I think at the most fundamental level, the job of the media is to report to the public what power is doing, what is happening. And I think the connection between the media and politics is absolutely crucial, because if the sources that we rely on to tell us what's happening lie or obscure the truth, then we are deluded, and it can be disastrous. I'll just give two examples from recent American history. After the terrorist attacks of 9/11 in the run-up to the Iraq War, most of the mainstream media simply reported what the US government was claiming, what the Bush administration was claiming about weapons of mass destruction, and they didn't question what the government was saying. And this unfortunately deluded a lot of the public, and there was support for a war which was an unjust war, a criminal invasion against a foreign country, which the United States should never have done. And part of the responsibility, of course the chief responsibility, was the Bush administration, but the media failed in its job. The New York Times, which is in general one of the best newspapers in America, and indeed probably the world, at that time failed in its duty. They were not critical enough about what the Bush administration was claiming. And in fact, after the war, after it was discovered that there were no weapons of mass destruction, the New York Times had to print an apology. Another example, which has been long in developing and has reached a kind of crescendo in the United States, is that there has been the steady growth and rise of extremist media, first of all, primarily through talk radio, beginning in the late 1980s and continuing throughout the 90s and 2000s, which has had an enormous influence, especially in rural parts of America, spinning out insane conspiracy theories, funded by very powerful interests, I might add, powerful corporate interests, which have moved the entire political spectrum in the United States very far to the right. And the result is that we have a kind of extremism in America that is actually terrifying. You all know that what happened 2 years ago, there was an attempted coup d'etat in the United States against the government that was fomented by the outgoing president. Well, a lot of the support for that was built on more than 2 decades of extremist media making all sorts of insane claims about what alleged liberals and what alleged leftists were doing in the United States. So to conclude, I think the interaction between media and politics is absolutely crucial, and I think in a democratic society, the public must have a media that is very, very, that keeps a distance from power, is always willing to criticize power. And you need many different media sources, because there are always going to be media sources that are essentially obedient to the powerful interests that pay for them. So you need independent media, you need small media, you need diversity in media. One of the things that we have lost in the United States with the decline in antitrust legislation is that we have a very strong concentration of media. You have a few very powerful companies that control vast number of radio and TV stations. So there's not that much diversity in the US media, and we need more diversity. As far as comparing to Spanish media, I'm just now learning Spanish media. My Spanish is now good enough to where I can read newspapers fairly well. I have a little bit more difficulty understanding television when I listen to television, so I'm still learning, but
I'm a little hesitant to make judgments and to make strong comparisons. I see some media in Spain that I think are very smart, very good, very critical. I'm sure you have the same mistakes and same oversights and same affinity to power on the part of some newspapers and television stations in Spain that we have in the United States, but I don't get the sense that it's worse here. In fact, I think the media here is maybe a little more healthy only because the political system might be a little healthier than the US political system, but I'm not so sure. We'll see. Thank you, Ron. Pues justamente esto nos da paso a algo que han mencionado los dos ponentes hoy, ¿verdad? Y es bueno, Iñaki Gabilondo ya ha mencionado un poco la crisis de legitimidad. Mi pregunta iba encaminada hacia si es cierto que existe una crisis de legitimidad política a nivel global, algo a lo que ya habéis hecho referencia a los dos, ¿no? ¿Ha perdido la ciudadanía la confianza en sus representantes políticos? Iñaki también hacía referencia a que tal vez hemos perdido hasta cierto punto la confianza también en los medios, ¿no? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento enormemente agitado en el mundo a todos los efectos, no solo los efectos del tema que hoy nos ocupa. El mundo está pasando de una realidad que está desmoronándose a otra realidad nueva que está construyéndose. En todos los territorios de la vida está viviendo una formidable agitación, en todos los territorios de la vida, también en este. Y por tanto lo que ahora estamos comentando no puede analizarse como algo ya cerrado que vemos ya como un producto final que podemos escrutar, sino en el medio de un movimiento enormemente agitado, en el que está pasando toda la vez. Está pasando que los medios tradicionales han perdido su capacidad porque han perdido fuerza, influencia. La globalización y las nuevas tecnologías han debilitado las estructuras económicas que sostenían las empresas, porque han surgido nuevas realidades derivadas de Internet que han producido este estallido de señales. Cualquiera de los aquí reunidos en el transcurso de una semana recibe 100 millones de señales procedentes no ya de los lugares desde donde antes procedían, que era de la radio, del periódico, de la televisión, sino que ahora procede de 200 millones de lugares. Reciben más señales con muy poca posibilidad de ser bien definidos, porque no pueden distinguirse con claridad cuáles vienen con verdad, cuáles vienen sin verdad, porque se han desarrollado mucho las fake news, porque se han descubierto las capacidades de la información deteriorada y hay una industria de las fake news que fabrica intencionadamente información equivocada, de manera que ahora un ciudadano cualquiera vive en un momento de bastante aturdimiento, porque los medios tradicionales están ahí, más debilitados en su fuerza, porque están apareciendo otros muchos elementos que transmiten señal, donde todo está muy confundido, y la sociedad está viviendo una circunstancia paradójica simultánea. Es la sociedad más escéptica que yo he conocido y la sociedad más crédula que yo he conocido, pero a la vez, al mismo tiempo que la sociedad va de larga haciéndose, bueno, a mí me la van a dar, que yo soy muy distante, al mismo tiempo se cree la primera milonga que le cuente el primero que pasa por allí, que es una prueba más del desconcierto en el que se vive. Por fortuna, están pasando muchas otras cosas que están teniendo menos notoriedad, pero que anuncian el tiempo que vendrá. Están haciendo mucho nuevo periodismo, mucho pequeño por el momento nuevo periodismo, en todos los sitios, en Estados Unidos, pues yo también sé suficiente inglés como para seguir bien la actualidad norteamericana, aunque no tanto como para entender exactamente lo que eso significa. En España, desde luego, hay una gran cantidad de intentonas, de búsquedas de nuevos caminos, que van a ir algunas cuajando, otras no. Mientras los medios tradicionales van buscando también su nuevo camino. Algunos lo encontrarán, otros no. En ese viaje estamos. Y yo tiendo al pesimismo al ver el paisaje que aturde y siento a la esperanza cuando conozco los movimientos en los que muchos de ustedes jóvenes, muchos de vosotros jóvenes, posiblemente vais a encontrar los horizontes que ahora no veis. Hay en todo el mundo una gran cantidad de iniciativas que están tratando de buscar nuevos caminos de trabajo, sobre todo en el periodismo de datos, de verificación, el periodismo de confirmación de cosas. Hay unos movimientos, pero interesantísimos, de los que podríamos hablar un día con mucho detalle, en España y fuera de España. Pero todo esto está pasando a la vez. Entonces, coloquemos, primero, la prensa, la radio y la televisión siguen siendo los elementos fundamentales. Están más debilitados, tienen menos audiencia.
Un programa de información de la tele tiene ahora mismo mucha menos audiencia que hace unos cuantos años. Los periódicos tienen menos tirada, solo la radio mantiene en España bastante bien su nivel de repercusión. Al tiempo, las redes sociales están mandando una gran cantidad de carga. Mucha de esa carga es simplemente veneno, porque por desgracia las redes sociales, que tienen una gran capacidad de potencia y que yo las recibo como una gran bendición de la ciencia y de la técnica, pero ha sido también utilizada como un parapeto desde el cual disparar desde el anonimato basura día tras día, y eso forma parte también de nuestro menú informativo diario, ¿no? Así que estamos en un momento así, mientras que la política, aquí y en Estados Unidos y en más lugares, se ha extremado, hasta el punto que la polarización se ha estirado de tal manera que está fabricando dos sociedades casi enfrentadas, que hace que ya la sociedad pierda capacidad de análisis. ¿Por qué? Si este universo, enfrentado a este universo, han roto puentes de encuentro, si no hay prácticamente posiciones encontradas en común, si viven en posiciones extremadamente estiradas, eso añade a lo anterior más mareo. El ejemplo norteamericano es el que con más claridad hemos visto todos, el asalto al Capitolio del 6 de enero del año 2021. En los Estados Unidos, que visto desde cualquier democracia, y sobre todo desde una joven democracia, es el ejemplo de verdad, la profanación del templo de la democracia, que fue el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, acompañado por una sociedad que parecía entenderlo con bastante naturalidad, una parte, la otra estaba horrorizada. Esos dos extremos, que ahora Donald Trump aspire a ser candidato de nuevo a las primarias y que quién sabe que podría volver a ganar después de haber acompañado este proceso, es una cosa que nos demuestra en qué tipo de manicomio estamos viviendo. Eso en cualquier país normal y en cualquier mentalidad normal hubiera acabado para siempre con las posibilidades políticas de este señor y hubiera escarmentado para siempre a la sociedad. No lo ha hecho, porque la polarización ha colocado ya a la gente en posiciones de incondicionalidad. Y una cosa, y termino con esto, este capítulo. Además, la política, en este lío de la relación, que no es nada fácil, como estáis imaginando, está a su vez viviendo con tanto enconamiento las cosas que pide a los medios incondicionalidad. En este momento, un partido político o un gobierno, en general, tiende a mirar a los medios de comunicación como medios o bien hostiles o bien no hostiles. A los no hostiles les pide incondicionalidad. Se irritan sobremanera si, siendo afines y no siendo hostiles, no están prácticamente entregados. No soportan la más mínima crítica de los medios afines. De los medios no afines, ni digamos. Está también eso, en cierto sentido, adulterado. Pero repito, no lo cuento como quien hace un vaticinio de un pronóstico de la hecatombe, sino como quien explica una situación en el momento en el que estamos viviendo un gran terremoto. Todo esto está pasando así. Veremos cuando pase más tiempo y vosotros tengáis algún año más cómo esto se ha ido sedimentando para aquí o para allá. Mientras tanto, quedaos con la copla de que para que el periodismo y la comunicación establezca una posición sana con la política, como a la política no la vamos a cambiar, a la comunicación le vamos a pedir que acierte con la distancia, que no se coloque tan cerca del poder como para ser abducido por él, que mantenga una distancia como para no perder la capacidad crítica y que sepa que tiene que hacerse fuerte en sus principios de la ética más absoluta, como nunca en la historia se ha necesitado, porque ahora la gente ha descubierto que el periodismo le hace falta. Voy a acabar con esto. Hace no mucho tiempo se pensó que el periodismo ya no iba a ser necesario. Con las redes sociales, y puesto que cualquiera ya nos manda la información desde cualquier sitio, ¿para qué queremos los periodistas? Un día descubrimos que precisamente por eso necesitábamos quien nos ayudara a ordenar, a entender, a jerarquizar, a valorar, a poder hacer comprensible la realidad que nos rodea. Los que estén estudiando comunicación sepan que han elegido un gran oficio, y añado, han elegido un oficio de gran futuro, aunque es ahora cuando se dice que nunca ha habido un mejor momento para dedicarse al periodismo ni un peor momento para vivir de él. Pero cuando espero pase un poquito el tiempo, vais a encontrar las vías de vivir de él y mientras tanto habéis elegido un buen oficio. Es un momento de gran confusión, es un momento de extraordinaria confusión. No os desconcierte vuestra confusión, porque todos estamos en esa confusión y porque el mundo está en esa confusión. No nos pasa nada que no le pase a todos,
Tenemos que situarnos en la confusión como la realidad que nos ha tocado vivir en este tiempo de terremoto. Pero mantengamos un poco, el poder está allí, nosotros estamos aquí, no somos los representantes del poder en la tierra, tenemos que tener cuidado con equivocarnos de eso y tenemos que tratar de avanzar mucho en la cualificación de nuestro propio oficio. Muchas gracias, Iñaki. Ron, you already started talking about that, referring to that, but we're thinking about the possibility of a crisis of political legitimacy globally. Lo digo en español, lo digo en castellano, lo digo en castellano, ok, lo digo en castellano. Has empezado a referirte antes a esto, a la crisis de la legitimidad política, en cierto modo, ¿no? A cómo los ciudadanos y las ciudadanas pueden percibir esta falta de legitimidad en la política. ¿Hemos perdido los ciudadanos y las ciudadanas nuestra confianza en los representantes políticos? ¿Y cuál es el papel de los medios en este proceso? It's a complicated issue because the media and politics are intertwined, as always, as Iñaki was saying. And he's certainly right about polarization. It has increased steadily over the last 30 to 40 years in the United States. And polls consistently show that the public in the United States respect for politicians has declined steadily over the last 30 to 40 years. It's worse and worse and worse. In fact, the US Senate ranks lower than almost any organization that you can name when the public is asked about organizations that they respect in the United States. So there has been a very strong decline in respect for politics. And I think along with that, and partly creating that and encouraging that, is the increase in polarization. Because you have politicians and certain members of the media who are consistently attacking the media, making allegations about so-called fake news. Former President Donald Trump repeatedly called the media the enemy of the people, which is the kind of language that fascists have classically used to attack independent media. He's always attacked media that don't support him. So yes, there has been a very and also what has happened is we have an increasing siloization of media. That is, 50 years ago, you had 3 networks in the United States. You had major newspapers. And since the growth of cable news and the growth of the internet, we've had massive growth of different kinds of media. And what you now have is very, very right-wing, extreme right-wing media that only talks to people who want to hear that kind of information. You have a centrist media that is only listened to or read by people in the center, and then you have a left-wing media that is mostly read by people on the left. So you have this polarization of attitudes combined with a polarization of media which deliver different kinds of information to the public. Just recently, there's been a fascinating and kind of shocking display of this by the lawsuit that is now ongoing against Fox News. Fox News is the most powerful television station, the most popular television station in the United States. It's very, very conservative, extremely right-wing. And this lawsuit has revealed that after the 2020 election, when Donald Trump was claiming that the election was stolen by Joe Biden, Fox News was repeating all these allegations about a stolen election. But all of the top executives at Fox News and all of the well-known talking heads, famous people like Tucker Carlson, who have huge popular audiences, Sean Hannity, these people were sending text messages to each other and emails to each other saying, we know Trump is lying, this is crazy, Biden won, but you know what, our audience wants to hear this stuff, so we're going to keep lying. They essentially, we now have proof that these people who are responsible for telling what is happening to the public were lying to their audience because they thought their audience wanted to hear that there was a stolen election. And they're still doing it because one of these people, Tucker Carlson, is still claiming that the attempted coup d'etat was not really a coup d'etat. It was just a lot of people who were engaging in their public right to protest. They were just going out for a walk in the Capitol. And again, he knows it's not true because we have his internal text messages saying this is not true. But again, he lies to the public, and all of the people at Fox are lying to the public. In fact, when people inside Fox News, whenever they reported what was factually going on, these powerful executives
demanded that they be fired because they didn't want them to report the truth. So this is an example of how you have media in the United States, which is peddling lies and disinformation. So there's no wonder that the public doesn't trust the media because they know the media is lying to them. And this is not new in the United States. At the beginning of the Vietnam War, the media supported what the US government was saying about the war. It reflected Washington's claims about how the war began, and it took a long time before the public caught up. And finally, the media started to tell the truth about what was happening in Vietnam, and just as the same was happening in the Iraq War. At first, the media simply reflected what the government was saying, was not critical enough, but when the Iraq War became a disaster and the occupation became a disaster, they started to do more truth-telling. So there's this constant pendulum, this seesaw, where you have a tendency to either lie to the public because the corporate interests of a particular media want that to be done, or you have media that is too close to government and simply trust the government too much. But the overall effect is a steady decline in public respect for the media and a steady decline in public respect for political leaders. Bueno, los dos estáis hablando. Bueno, este es un ejemplo clarísimo de justo lo contrario de lo que vosotros advocáis, lo que decís que tiene que ser en los medios de comunicación. Estáis hablando de distancia, estáis hablando de independencia, estáis hablando de ética, y este es un ejemplo completamente contrario, ¿verdad? De hacer un tipo de comunicación peligrosa, con falta de ética y engañando al final a la ciudadanía. Ya hemos empezado a hablar de esto, Iñaki, pero en este mundo confuso, como dices tú, ¿no? En este mundo tan a veces difícil de seguir y de entender, y frente a las noticias falsas, frente a la propagación de tanta información, de esta información masiva que nos llega desde tantas fuentes, ¿cuál es el papel realmente del periodismo y de los medios de comunicación? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? ¿Cómo podemos distinguirnos? ¿Cómo podemos distinguir la buena comunicación en esta amalgama de situaciones comunicativas que tenemos? Bueno, antes que nada déjame que apostille lo que acabo de contar en relación con Fox News, cuyo propietario Murdoch reconoció que habían mentido alegremente y que habían dicho que se habían falsificado las elecciones sabiendo que era mentira. Lo ha reconocido. Lo gordo no es que haya pasado, lo gordo es con qué descaro se ha reconocido. Y las principales estrellas de la cadena, Fox News, han reconocido que en efecto sabían que era mentira, pero que como la clientela iba por ahí lo hacían. Estas cosas no es la primera vez que pasan, pero es la primera vez que yo oigo que se reconocen abiertamente sin el más mínimo pudor. Murdoch dijo, no somos ni rojos ni azules, somos verdes, el color del billete del dólar. Bueno, espectacular. Bueno, quería también hacer ver un aspecto, antes no se me olvida lo que me has preguntado, pero la otra particularidad que se está dando ahora es que los medios de comunicación, como consecuencia de la crisis a la que antes me he referido, viven en estado de angustia financiera. Y están respondiendo a esa angustia financiera por caminos, a mi juicio, explicables pero claramente equivocados. Como se han encontrado apurados económicamente porque las audiencias han bajado, porque tienen competidores que no tenían, etcétera, etcétera, han querido buscar los atajos del entretenimiento, del colorín, de la banalización, de la superficialización, de los likes. ¿Os imagináis un gran medio de comunicación apuntando likes, el número de me gusta que he recibido tal noticia, poniéndose muy contentos porque han publicado tal cosa que el público le ha dado no sé cuántos likes? Ese tipo de respuesta al pánico financiero en el que se encuentran es una respuesta humanamente explicable, pero absolutamente disparatada. Porque han contribuido, además de la confusión anterior, a banalizar, a superficializar, a estupidizar, infantilizando a la sociedad con una cacharrería y una juguetería informativa con la cual esperan acortar, digamos, la distancia con los lectores, oyentes o espectadores en el momento en que más los necesitan. ¿Qué hay que hacer? Yo no sé lo que hay que hacer. Si yo supiera lo que hay que hacer, les puedo asegurar a todos ustedes que estaría 24 horas del día predicando por los desiertos. Pero sí hay una cosa que tengo con una cierta claridad. No vamos a poder evitar este universo de confusión en el que vivimos. El universo de millones de señales sobre nuestra cabeza ha venido para quedarse. Siempre viviremos ya recibiendo millones de señales en nuestra cabeza. No vamos a poder esperar que las autoridades o nuestro acierto acaben con las fake news, aunque se luche y se va a luchar y se va a tratar de evitar. No vamos a poder evitar que nos inunde la
el rumor, la falsa noticia, la tendenciosidad, el veneno, la mala uva, esto va a quedarse para siempre en nuestra vida. Nosotros vamos a ver cómo nos tenemos que colocar en ese territorio, viviendo con la mayor claridad posible nuestra aportación. Yo no creo que el periodismo pueda acabar con eso, pero sé que el buen periodismo tiene que hacerse presente en ese territorio y ser identificado. Como he dicho hasta la saciedad, un día yo descubrí, para gran sorpresa para mí, que en los momentos de inundación lo primero que escasea es el agua potable. Y lo primero que he descubierto también es que en este tiempo de enorme cantidad de información que llega, lo primero que hay que identificar es los yacimientos de agua informativa potable. Cada uno de nosotros tiene que intentar serlo. Cada uno de nosotros tiene que intentar en su trabajo personal, en su aportación que haga, si tiene una página, si tiene una información, si trabaja en un periódico, si es el responsable de un periódico, ayudar para convertirse en referencia de agua informativa potable, haciendo con una mayor exigencia que nunca su trabajo de una manera lo mejor posible, para que en ese espacio que se ha complicado en los últimos años, porque el mundo ha estallado y así ya va a estar para siempre, puedan ser identificadas las referencias de agua informativa potable. No me parece a mí que la búsqueda de los atajos para encontrar al lector a base de la banalización, la frivolización, la superficialización, vaya a resolver ningún problema. Sinceramente, no creo que va a resolver. Aunque parezca que lo está resolviendo, no lo va a resolver. Y ahí donde yo yo me suelo poner muy pesado, como ya están ustedes dando cuenta, pero hay un aspecto en el que me puse especialmente pesado, y es en el de que en la enorme oferta informativa que hay, el periodismo tiene que recordar en qué consiste su trabajo. Pongo el ejemplo de las farmacias. Las farmacias, un día, para mejorar sus cuentas de resultados, extendieron su oferta más allá de los productos puramente farmacéuticos. Y ahora en una farmacia podemos encontrar una crema solar, una crema para los niños y un montón de cosas que no son exactamente productos farmacéuticos. Hicieron algo correcto, querían sacar más rentabilidad a su negocio. Pero a esa parte que no es de medicina le llamaron parafarmacia. Bien. El periodismo, que en este tiempo de búsqueda desesperada de las cosas ha empezado a jugar con los colorines de la información y la banalización, puedo entender que por su desesperación financiera quieran extender su oferta hacia el colorín. Me gustaría que le llamaran paraperiodismo. Y que llamáramos periodismo a lo que es periodismo, que es un trabajo que consiste no solo en ofrecer a la gente lo que quiere oír, sino lo que tiene derecho a saber. Porque el periodismo se inventó para acompañar los sueños de la libertad del hombre, para acompañar la aventura del hombre en la democracia, y por tanto el ciudadano tiene que ser observado por el periodista como un señor al que le tiene que ofrecer elementos de juicio para entender mejor lo que ocurre en la sociedad y su papel dentro de esta sociedad. Tendríamos que avanzar en la exigencia de un periodismo cada vez más escrupuloso con su tarea, aceptando que se jueguen otros juegos si es necesario, pero no confundiéndonos. Eso es paraperiodismo, no es periodismo. Lo malo es cuando los grandes medios de comunicación, en pánico financiero, han incorporado el paraperiodismo a su trabajo, disfrazándolo de periodismo, e incluso diciendo que ese es el único periodismo que tiene futuro. Diciendo que ese es el único periodismo que tiene futuro. No, no ese es el único periodismo que tiene futuro. El periodismo que tiene futuro es el que procede de la actitud de servicio a la sociedad, a la cual le tiene que aportar cosas. Y repito, en la multitud de pequeños medios de comunicación que están brotando en todas partes, con tareas aparentemente parciales y modestas, se está ya trabajando así. Si hay en este momento, pues todo lo que está, lo que ha hecho Maldita, lo que están haciendo todos, incluso esos medios que se llama el Boletín Oficial del Estado de cada día, el BOE de cada día, que es un grupo de periodistas que cogen cada día el Boletín Oficial del Estado, lo desmenuzan para poder explicar con todo detalle, para que la gente entienda cada norma, cada decreto, cada historia. Están pasando un montón de cosas extremadamente interesantes. Irán dibujando el camino poco a poco. Pero el asunto es, no se nos confundan las cosas. El pánico financiero nos puede llevar a muchos sitios. No nos creamos que ese camino, aunque a lo mejor tenemos que utilizarlo para salvar, va a salvar el periodismo, no va a ir por ahí. Va a ir en la recuperación de los principios de la independencia. Y ahí es donde los grandes medios de comunicación, que tomaron la decisión de llamarse a sí mismos medios de calidad, porque los medios de comunicación
Los grandes periódicos, un día por la mañana nos dijeron, nosotros somos el periodismo de calidad y los otros no son el periodismo de calidad. Bueno, pues ese periodismo que se llama de calidad, lo primero que tiene que hacer, lo que tenemos nosotros que hacer, es autocriticar hasta qué punto fuimos condescendientes, cediendo parte de nuestra libertad a un exceso de proximidad con el poder, a un exceso de proximidad con determinados colores políticos, perdiendo independencia a los ojos de los espectadores. Hay mucha tarea por hacer. La recuperación de la esencia verdadera del periodismo es la que va a darle futuro, horizonte y camino al periodismo. Estupendo, qué bien, qué buenas reflexiones nos estás dando, Iñaki. Por eso, igual que el paraperiodismo, no deberíamos tal vez hablar de fake news, porque no son noticias, no deberíamos hablar de noticias falsas, porque realmente no son noticias, son otra cosa, pero no es información, son mentiras, exactamente, pero no noticias en sí mismas. ¿Cómo ves tú, Ron, este panorama? Y el papel del periodismo y de los medios de comunicación, ¿cuál es el que debe ser? Well, I think the fundamental duty of the journalist is that there's a sacred trust to the public. The duty of a journalist is to tell the truth about power to the public, right? To reduce it to its most simplest terms. That's what it's all about. I mean, it gets very complex in how you do it, but if you leave aside or if you drop or abandon that basic principle, then all sorts of corruptions can develop. I think institutionally the problem is that, and again I'm speaking mostly about the United States, is that people often come out of journalism schools very well trained on the basics of how to do journalism, but then they get a job and they find out that their boss at their newspaper or the television station, they're only interested in something very, very narrow. They're not interested in exploring all sorts of important stories. They only want this, and they want this because they think this is going to sell more, report on this fire, or report on these crimes, or, don't talk about what these corrupt people in power are doing, or don't talk about what this very powerful corporation is doing, dumping chemicals here because we get advertising from this corporation. So the journalist is very often thrust into a serious dilemma early in their career when you have to decide, well, my God, I went to journalism school in order to, report on essential facts that are happening, to report the news, and here I am being told to cover up lies or to not report on essential stuff and to focus on silly things. What often happens is that the only jobs are in fluff, entertainment, reporting on, pop stars in Hollywood, which is fine. We all care about pop stars in Hollywood. But essential journalism about what power is doing, corruption of power, is more often than not welcomed by the major institutions of journalism. It's just a fact. And so I think the duty of committed journalists who are committed to democracy and committed to an open society is to, if they can't change the institutions that they're working at, is to create their own institutions, to create new newspapers, to create, for example, low-power radio stations, to collaborate with other journalists who are committed to telling the truth, to create news, and to not have to report what a corrupt boss is telling you to report, but to report what you and your fellow journalists know to be the most important things that are happening. And I want to cite again one of the important things Iñaki was saying is we always need to be self-critical. Too often people have that idealism, but they can get caught up in their own ego and they can lose the capacity to understand that we're all fallible. We can all make mistakes. We all have a tendency to have certain prejudices, political prejudices. So we continually, as journalists, need to question ourselves. I might, for example, think certain things about certain political leaders, and I have very firm convictions about other political leaders. But I, as a journalist, have to always ask myself, okay, but is this true? Is it based on evidence? Are your prejudices about what happened are you basing that just on your preconceived opinions, or are you basing it on fact? So journalists continually have to question themselves and continue to research so as to make sure that they are not being caught up in a lie of their own, which they're not aware of. Mm-hmm.
Bueno, está volando el tiempo. Yo no sé cómo puede pasar tan rápido cuando se escuchan estas cosas tan interesantes, pero ya casi estamos llegando al turno de las preguntas. A mí me gustaría simplemente ahora pues, resumir o resaltar algunos de los conceptos que hemos estado escuchando y en los que han coincidido los dos ponentes de hoy. Nos han hablado de distancia, de mantener la necesaria distancia entre los medios de comunicación y la política, de diversidad de medios, de que haya distintos medios, de que haya medios más pequeños, de que haya medios independientes, de la responsabilidad y la ética que tienen que mantener los medios. Muy interesante en estas últimas aportaciones la cuestión del fact-checking, ¿verdad? De contrastar los datos, ver cómo hace Maldita y cómo hacen otras organizaciones también, buscar las evidencias. Muy importante también me parece lo que mencionaba Iñaki, no mantenernos en nuestra burbuja ideológica o política o de nuestras creencias hasta tal punto de rechazar todo lo que no nos conviene oír o que no queremos escuchar, mantener como lectores, como lectoras, como espectadores, ¿qué podemos hacer? Pues todo esto, mantener el espíritu crítico, ver si realmente qué es lo que nos están contando, a quién beneficia la información que se está contando. Como en el caso de la Fox, obviamente, ¿no? Les beneficiaba a ellos, beneficiaba al partido que representaban. En este momento en que recibimos informaciones que no son ciertas, eso es algo de lo que podemos hacer. Y bueno, voy a dar paso a las preguntas del público, porque seguro que se os ocurren ideas interesantes o preguntas para continuar la charla. Así que animo a cualquiera que tenga una pregunta, sea en castellano o en inglés, que la haga en este momento. A ver, aquí adelante hay una, de momento aquí veo una mano. A ver si se entiende la pregunta. Hablabais de cómo, a pesar de que tienen que mantener una cierta distancia con el poder, es necesario que los medios de comunicación se sigan relacionando con el poder. Pero al mismo tiempo parece que la solución a esa crisis de la legitimidad está en el periodismo independiente, en los pequeños nuevos periodistas, esos de los que hablaba el señor Gabilondo. Mi pregunta es, ¿cómo puede este nuevo periodismo acercarse al poder? O tal vez, precisamente hoy en día, lo tiene más cerca que nunca mediante las redes sociales. No sé si recogemos a lo mejor 2 o 3 preguntas para poder contestar colectivamente, o si no hay más preguntas podemos ir contestándolas de una a una. ¿Hay alguna otra pregunta que podamos hacer para contestar? ¿Hay más? Aquí hay una pregunta. Muy bien, pues hacemos un par de preguntas y las vamos contestando así, de 2 en 2, tal vez. Bueno, yo quería hacer una pregunta tanto a Iñaki como al otro ponente. La primera es, para Iñaki, a ver, lo que quería preguntar era si es posible el periodismo independiente cuando resulta que en un mundo cada vez más radicalizado se depende del poder político y se depende también de algo mucho más grave todavía, que es del poder económico. El poder económico sí tiene un gran sesgo ideológico, muy neoliberal. Y para el otro ponente lo que quería preguntar es un caso concreto con el comentario que habéis comentado de la Fox. Usted que conoce mejor el entramado que está viendo en Estados Unidos, me gustaría saber qué recorrido cree que puede tener la denuncia que hay contra la Fox de aquellos contadores de votos que fueron vilipendiados y cuyas empresas han caído casi a mitad a la ruina y han solicitado además unas indemnizaciones multimillonarias de miles de millones de dólares. ¿Qué recorrido cree que pueda tener eso contra la Fox? Y bueno, si hay alguna posibilidad de pedir responsabilidad por las fake news. Muchas gracias. Bueno, gracias por estas preguntas. Empezamos, Ron, tal vez por esta última respuesta con respecto a Fox. So this lawsuit, it's a libel suit, so it has to proceed along the legal principles of demonstrating that libel has occurred. It goes to trial in a month, I believe. And Dominion Voting Systems has sued Fox for $1.6 billion, which is a huge amount of money. And you should know that in the United States, according to United States libel law, it's very difficult actually to
prove libel against what is called a public figure. And Fox is a public figure because it's a big news organization. So you can't simply prove that they were wrong. That's not good enough. You have to prove that they were wrong and that they knew that they were wrong and that they were lying on purpose. That's what the legal definition of malice is, which is continuous and knowing misconstrual of the truth. The amazing thing about these emails and text messages that the discovery process has revealed in the lawsuit is that that is exactly what the top people at Fox were doing. They knew they were lying. They told each other that they were going to keep lying because it was in the financial interests of the network to do so. So a lot of legal experts are saying, you know, in our careers we have seen so many libel cases fall, but this is one case where it seems like the plaintiff, Dominion Voting Systems, has a very, very powerful case. And a lot of them are saying, for example, Lawrence Tribe, who's probably the most famous lawyer in the United States, he's a Harvard law professor, he said, I just don't see how they can lose this because they have clearly demonstrated malice on the part of Fox executives. So if he's right, we'll find out in a couple of months, a month or two. It will be a huge blow to Fox. They'll have to pay an enormous fine. But the political ramifications may be a little more complex because, strangely enough, the audience that listens to Fox, it's almost as if they want to hear the lies. On one level, it seems almost impossible to deny that, you know, if you honestly look at the facts, that, for example, Biden won the election. I mean, there are numerous investigations after the election. There are numerous lawsuits by Donald Trump and by Donald Trump's followers. They all failed in court. Not a single one had a shred of evidence that there was cheating in the election. But Donald Trump's avid followers just continue to believe in this. It's almost like it's a religious thing. They don't care about reporting or facts. They have decided already. So it could be that if Fox loses this lawsuit and they have to pay an enormous fine, it could be that they will keep peddling their, basically their lies, and they might continue to succeed at it. Because there is, unfortunately, a big public in America that is very extremist and that believes in crazy conspiracy theories. And so it's hard to say what the long-term political consequences will be, but if I had to guess, I would suspect that Fox is going to lose this lawsuit. And if they do, that would be a major event in the news business in the United States, because we've never seen anything like this before. Interesante. Muchas gracias, Ron. ¿Cómo ves, Iñaki, lo que te preguntan? La distancia, la independencia, ¿es posible mantenerla? ¿Hay dependencia de la política y de los medios? ¿Cómo se puede? Bueno, vamos a ver, la independencia absoluta es muy difícil de conseguir en todo en la vida, ¿no? Pero es bastante importante que se sepa qué es la independencia. Porque hay mucha gente que cree que independiente es el que no tiene ninguna ideología, de forma que dicen, este no es independiente porque es de derechas, o este no es independiente porque es de izquierdas. Como no nos pongamos de acuerdo en qué quiere decir ser independiente, vamos a ponernos de acuerdo primero. Un independiente es aquel que habla por su propia voz, no por una voz que alguien le ordena que sea la suya. Y puede haber independientes de derechas, independientes de izquierdas, dependientes de derechas y dependientes de izquierdas. Bien. Si estamos ya de acuerdo en que la independencia es eso, empezaremos a vivir de otra manera este mismo debate. Porque hay muchas veces que la propia sociedad, ya no la prensa ni los poderes, la propia sociedad descarta a gente a la que no llama independiente porque dice, se le ve el color. Los seres humanos tenemos posiciones ante las cosas. Los medios de comunicación tienen posición ideológica, legítima. Un medio de comunicación puede salir a la palestra para defender la monarquía. Un medio de comunicación puede salir para defender la independencia de Euskadi. Un medio de comunicación puede salir a la palestra para defender lo que sea. Es ver el mundo con una mirada. La independencia se maneja cuando lo haces a partir de tu libre punto de vista y no juegas con la verdad. Vamos a Anoeta a ver a la Real contra el Roma y le vamos a ganar 3-0. Bueno. Acaba el partido 3-0 y yo que lo he visto detrás de una portería he visto un partido. Tú que lo has visto detrás de la portería de enfrente has visto un partido un poco diferente. Tú que lo has visto desde el palco de la presidencia al lado del presidente Joaquín Aperribay lo has visto de otra manera. Tú que lo has visto desde de pie de cancha lo has visto de otra manera. Explica, por tanto, con todo tu derecho
los aspectos del partido que tú has visto desde tu legítima posición, pero no digas que no ha acabado 3-0. El viejo es lema, la verdad, los hechos son sagrados y las opiniones son libres, es un primer elemento para entender el juego de la independencia. No juegues con la verdad. Y el peligro es que demasiada gente, aquí concreto, descarta posiciones y opiniones como si estuviera ahí el problema, que está parte del problema, sin darse cuenta de donde se juega el juego de manos más peligroso es en los datos. Si tú has visto el partido desde el palco de la Real y yo desde pie de cancha, he visto peor aquel gol y mejor aquel otro gol. Y a lo mejor no destaco, incluso en este acto que se está celebrando aquí, si nosotros al acabar le damos un folio a cada uno de los asistentes y le pedimos que subraye algo que le ha llamado la atención, habiendo habido un único acto, cada cual probablemente subraye algo distinto. No podemos decir que no es independiente quien tenga posiciones que tengan un color. La independencia se marca en que esa posición está expresada no por mandato de otros y, segundo, que esa posición no juega con los hechos. Los hechos no se pueden jugar. Y el pecado mortal del periodismo, en el que yo creo que estamos viviendo, está en que se juega con los datos, en el que se juega de verdad con los hechos. Por un doble camino, por un lado, escamoteando los hechos que no quiero que existan, sencillamente no han pasado. Destaco otros que me interesa que sí han pasado. Y por otro lado, engañando con los datos. En la lucha contra la corrupción que se ha mencionado aquí, el problema es que no hemos logrado ni siquiera poner en común la lucha de todos contra la corrupción. Hay la corrupción que yo destaco y hay la corrupción que tú destacas. Los juegos, por tanto, tenemos que empezar a afinarlos. La independencia se maneja, como digo, en base a el legítimo derecho de cada cual a ver las cosas con su perspectiva, sin jugar con los hechos, sin escamotearlos ni falsificarlos, y en ese camino nos podemos mover. Y creo, sinceramente, que los medios nuevos, primero los medios viejos, tenemos la obligación de recolocarnos. Y para empezar, yo creo que yo, que soy un viejo, tengo la obligación, en los últimos tiempos de mi vida profesional, de reconocer los pecados que he podido deducir a lo largo de mi vida profesional de estos ejercicios de a lo mejor excesiva distancia o excesiva corta distancia. Yo, por ejemplo, he sido muy crítico con el propio papel que hemos jugado nosotros y yo en la figura del rey Juan Carlos, por ejemplo, que podríamos hablar un rato aparte, ¿no? Esa es nuestra posibilidad de aportar al debate, colocarnos en posición de autocrítica, no decir somos los medios de calidad, no, somos los medios de calidad y tenemos que ser autocríticos en nuestro medio de calidad. Pero los nuevos medios, si van teniendo progresiva influencia, estarán inmediatamente jugando un papel social más fuerte. Es que eso ocurre así, se trata de que avancen y tengan cada vez más influencia. Ahora, a lo mejor, el poder mira como si no existieran, pero empiezan ya a prestársele creciente atención a aquellos medios que empiezan a tener una mayor penetración porque están avanzando por ese camino nuevo. Ron, ¿cómo ves tú esta cuestión de la independencia, de la diversidad de los medios, de la posibilidad de medios más pequeños o nuevos? Well, I think for a healthy media environment, you need many different media sources. Of course, there are always going to be powerful media backed by large corporations, and they're going to have their interests. They will sometimes produce good news. I mean, after all, the New York Times is a very powerful, wealthy corporation, and the New York Times does a lot of very, very good journalism. But it has a certain point of view, which is all the more powerful in the fact that it's not clearly expressed, what you might call liberal corporate mainstream politics. You have a number of smaller left-wing magazines, for example, My Old Magazine, and we think of ourselves as very independent, and we are compared to mainstream journalists, but we also have our own very, very strong beliefs about politics, about economy, about what should and should not be done. So yes, we are independent, but we run the danger of falling into this sort of mindset, this trap of a certain set of beliefs and never questioning our own beliefs. And that too can be a problem. And then of course there's a huge, huge growth of very right-wing media which have their own beliefs, many of which are based on fantasy, lies, conspiracy. And I think honestly in an open society there are always going to be corrupt media. There's no way to avoid that. And I think the only answer to that is for honest journalists to
work at, or if they cannot find, create their own media sources, their own media outlets that are willing to, one, keep a distance from power, two, always think about what your job is, which is to serve the public, not to enhance your own power and wealth and interests, but to serve the public, to give truthful information to the public about the issues that are most important. Everything from climate change to what government officials are doing, to wars, major decisions, taxes, everything under the sun. And to constantly, as I was saying earlier, think critically, be critical of yourself. Always ask the fundamental questions. Where is this information coming from? Can I trust the source? Are there other sources? Is there some other way that I can look at this? As Iñaki was saying, it's very easy to be absolutely certain that something is the case if you're only looking from one angle. So for example, one thing that I have tried to do in my career is, of course, I'm on the left and I have sort of lived in the world of left-wing journalism, but I think it's very healthy for left-wing journalists to read right-wing press. We need to know what conservatives are saying. A lot of what we read will say, oh, that's nonsense, that's garbage. But sometimes very smart, intelligent people on the right will have very, very good opinions that we need to listen to. May not agree with everything they say, but that serves as a kind of critical source for our thinking. And I think people on the right need to do the same thing. They need to read what the left wing is saying. They need to read what left-wing press is saying. Need to read the criticism. That way we'll all kind of improve because we see what our opponents are saying. It goes back to the ancient wisdom of Socrates. The way to wisdom is to confront your presuppositions, your beliefs with very strong questioning so as to eliminate false ideas, mistakes, whatever, and come to a higher truth. And it applies to journalism as it does to philosophy. Qué buenas lecciones nos estáis dando hoy. Vamos, tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. ¿Hay algún aquí? Bueno, un par de preguntas. Tenemos un par de preguntas. De políticos como tal, como de gente de comunicación. O si realmente una persona se puede mantener independiente y dar un punto de vista favorable para la sociedad. Y otra pregunta hay aquí también. Bueno, yo quería saber de qué forma creen que se pueda manejar un poco el hecho en que, bueno, queremos contar algo, pero siempre respetando un poco la privacidad, por decirlo así, de la persona, en este caso, pues el político, su familia. ¿Cómo, o sea, cuál puede ser el hilo entre contar algo, un hecho o algo, y pues que termina afectando a la otra persona? O sea, ¿de qué forma se respeta? Se puede contar algo, pero respetando siempre esa parte. Y bueno, y también aprovechar para preguntar también qué herramienta o algo creen que podrían aportar, o sea, que podríamos nosotros como futuros periodistas, bueno, que creo que varios aquí queremos dedicarnos a eso, ¿qué herramientas creen que son necesarias, a más que todo modo de consejo para nosotros, para poder desarrollarlas y poder avanzar en este mundo? Bueno, pues para terminar, breves reflexiones. Las agencias, las organizaciones que están trabajando, la política necesariamente corrompe a quien se acerca a la política, y cuestiones sobre la privacidad y el modo del tratamiento de la privacidad. Bueno, vamos a ver, respecto a las iniciativas que hay en el mundo, hay muchas de muy distinto tipo y color y condición. Suelo decir que un árbol que se cae hace ruido y la hierba que crece no hace ruido, pero está creciendo mucha hierba. O sea, en modelos por el momento todavía más o menos marcables. Estamos relacionados sí con los datos, mucho periodismo sin ánimo de lucro establecido a través de planteamientos de crowdfunding en los que a lo mejor un producto periodístico elaborado de altísima calidad se hace porque se ha financiado con un grupo de personas que previamente han hecho una especie de recluta de dinero para poder pagar al periodista que haga ese trabajo de investigación. Ahí en España varias organizaciones muy interesantes al respecto, y en Estados Unidos también, y en todos los países del mundo. Está habiendo muchas iniciativas muy distinto tipo. Por el momento es todo, como digo, jugando mucho el terreno de la verificación, datos, confirmación, comprobación y exploración de caminos distintos. Yo en Los Ángeles descubrí gente que estaba haciendo una página extraordinariamente interesante sobre advertencias de avisos de terremotos, de todo. Y luego, sobre todo, mucho de estas organizaciones sin ánimo de lucro en las que a través de crowdfunding consiguen dinero para hacer trabajos periodísticos de primera calidad, muchas cosas. El tiempo irá viendo por dónde sale. Hemos dicho lo primero de todo, que la distancia es la clave de todas las cosas. Bueno, yo soy partidario de tener siempre distancia en todo en la vida. Acertar con la distancia, os advierto, es para mí el problema central de la vida.
no de la vida periodística, de la vida. Por eso siempre digo que en caso de que podáis, tened siempre 2 cuartos de baño en vuestro caso, se mantendrá mejor la pareja. O sea, una cierta distancia para que las cosas se puedan jugar adecuadamente. Claro que es una dificultad. Conoces a mucha gente y cuando conoces a mucha gente, por eso yo creo que es especialmente necesaria la distancia. Vosotros me podéis creer o no, hay quien me conoce y sabe que es verdad. Yo he tenido toda mi vida una preocupación extraordinaria por marcar distancia respecto a los políticos. La gente que no me conocía no se lo creería, pensaba que estamos todo el día encamados. No, precisamente porque yo percibo lo que tú dices, porque yo siento una especial, tengo una debilidad, o sea, empatizo pronto con la gente, y lo sé, y como sé que eso es así, yo tengo que tener mucho cuidado con esto. Conozco a compañeros míos que no tienen ningún cuidado porque ellos no empatizan nada, y pueden estar juntos y encamados y al día siguiente, yo no. Yo tengo esa dificultad, la reconozco, y he tenido siempre muchísimo cuidado. Y soy el periodista más o menos conocido en España que no ha ido a comidas políticas en su vida, aunque nadie se lo crea, ¿no? Y en la presidencia del gobierno pues he estado una vez con González, una vez con Aznar, una vez con Zapatero, una vez con... Tener siempre mucho cuidado con esto, porque pasa exactamente lo que dices. Porque el contacto con la política o con el poder económico, lo que sea, en una cierta... termina estableciendo esta especie de papilla que es la que engendra todas las dificultades. Claro que hay un poder económico que aprieta, hay un poder político que aprieta, pero respecto al poder económico y la independencia, le diré, sobre todo a usted que lo ha preguntado hace un momento, que el que tiene verdadera dificultad con mantener la independencia frente al poder económico es más bien el pequeño medio de comunicación. Fíjate qué tontería. O sea, yo que he sido un periodista, digamos, bastante con algún poder, yo he tenido la ventaja, a mí no se me han producido tentaciones ni dificultades especiales porque también hay un cierto respeto. Pero el pequeño redactor jefe de un periódico de Lugo, ante el poder político de Lugo, ese sí sabe de verdad lo que es la presión. Las otras presiones, claro que existen, en el alto, el IBEX y todo lo que queráis. Eso es una cosa. Pero la presión del poder local frente al periódico son las dificultades de este oficio. Tener la capacidad de mantener la independencia en esas dificultades, incluso la dependencia afectiva, de no terminar haciendo tuyo el discurso de quien te invita a comer y ya te vuelve tarumba, son las dificultades que existen en el oficio. Nunca se podrá llegar a una situación perfecta, pero sí que hay que intentar mantener la independencia por ese procedimiento. Yo digo, respecto a los medios, yo tengo mucha confianza. A mí me ha dado mucha esperanza cuando he visto estas iniciativas por ahí. Todavía ninguna de ellas aparece muy cuajada. También veo en los medios de comunicación grandes esfuerzos por adaptarse a las nuevas realidades. New York Times ha sido mencionado a través de los nuevos procesos de suscripciones y de eventos y tal, están consiguiendo unos resultados que le están sacando de la crisis económica de una manera bastante sorprendente y otros sitios. Está habiendo mucho movimiento. Entonces, vemos que se desploma el mundo que hemos conocido, está habiendo mucho movimiento en el mundo que no estamos pudiendo observar tan de cerca, ¿no? Seguirá siendo la independencia el tema principal. Y ahora que los medios de comunicación se creen que el futuro está en aprenderte muy bien a manejar la juguetería tecnológica, le digo que tenga cuidado. Tiene que aprender muy bien a manejar la juguetería tecnológica, claro está, sabiendo que dentro de 10 minutos habrá una nueva juguetería tecnológica que habrá dejado obsoleta la juguetería anterior. Siempre, pero el futuro no va a estar dependiendo de que se acierte a manejar la juguetería tecnológica. El futuro va a estar en función de que se acierte a recuperar los principios de la independencia absoluta de funcionamiento, la máxima posible. Ahí está el principio. Algunos lo han visto, otros no. Yo alguna vez lo he comentado y he dicho muchas veces, un día en Washington, en el despacho del director de Washington Post, Barron, y él me contaba y me decía, yo cuando me empecé aquí en el Washington Post, lo primero que empecé a recortar, sacar las cuentas del dinero, la tecnología y tal, y al cabo de un rato me di cuenta que vale, pero que donde vamos a afirmarnos como producto en el que la gente confíe va a ser en la medida en que agarramos fuerte nuestros valores de independencia y de alta calidad. ¿Y qué ocurre? Que con la crisis económica, los grandes medios de comunicación que han hecho lo primero, eliminar lo caro, enviados especiales, no, corresponsales en el extranjero, no, lo caro, no, todo. Un tío delante de una pantalla, un salario de miseria, un contrato basura y tira para adelante. Claro, no, así no vamos a tener futuro.
El futuro lo vamos a tener si somos capaces de invertir en periodistas que cuesten, en corresponsales, enviados especiales. Y esto, que parece una bobada, está empezando a ser descubierto por los medios. O sea que no. Por el lado de la juguetería, del salario de miseria y de tal y cual, vale, harás lo que tú quieras, pero el futuro no lo vas a pillar por ahí. No vas a pillar ahí. Y entonces algunos medios están de pronto descubriendo la pólvora de que tienen que tener los mejores periodistas posible, que les pagan lo mejor posible. Todavía son una gotita de agua en el océano, pero ahí andan, ¿no? Porque lo primero que ha ocurrido es que los medios de comunicación en la crisis, gente a la calle. En Estados Unidos, no sé, 20.000 se ponen. En España, no sé cuántos. Vale. Después, salarios cochambrosos, contratos, basura, paro a la santa calle. Y así, y ahora aprendamos la juguetería tecnológica. ¿Por ahí vamos a ir al futuro? No, por ahí no va a ser el futuro de ninguna manera. Empiezan a descubrir que por ahí no se va a ir al futuro. Espero que lo terminan descubriendo, avancen por ahí, y eso termine resultando muy bueno para la sociedad y para los que os vayáis a dedicar a esto. Muchas gracias, Iñaki. ¿Tú tienes algún comentario, Ron, sobre esto o algo sobre la privacidad que nos preguntaban también, ¿no? El respeto a la privacidad en la información. I think you have to take it on a case-by-case basis. You always have to ask yourself, is this private information about, for example, a politician, is it really newsworthy? Or is this just gossip, you know? For example, if a politician is having an affair, is it important that the public know this? Clearly it's important for the politician's spouse, but is it newsworthy? I think often news organizations make the mistake of simply wanting to publish gossip, and to me that's not really news. But again, it depends on the situation, it really does. But as far as independent journalism, one of the questioners mentioned the Panama Papers. I think the International Consortium of Independent Journalists, which produce the Panama Papers, is a great example of journalists from many, many different outfits working together to dig up crucial information about powerful people that the public needs to know. That, to me, is a perfect model of outstanding journalism. And another example of journalism that by many people in power was accused of not being journalism is the work of Julian Assange. Julian Assange exposed the secret documents of the US government about the wars that it was carrying on in Afghanistan and Iraq. A lot of this was crucial information about what our government was doing in foreign countries that was withheld from us. To me, it was an echo of the Pentagon Papers, which were published in 1971, which told the truth about what the US government was doing in Vietnam. And that was exposed by the New York Times 50 years ago. Well, more recently, Julian Assange, through his electronic eavesdropping, shall we say, or the leaking to him by the military person who was in prison for years, to me, that was essential journalism. I don't agree with everything that Assange has done. As an individual, he's a little bit sketchy in a lot of ways, to say the least, but those, the release of those secret documents to me was absolutely a wonderful thing to do and really helped us understand US adventurism abroad. Es que justamente cuando estabas hablando de esto, le he hecho una señal porque quería decir algo que justamente era lo que se me decir respecto a Wikileaks y Julian Assange. Yo estuve con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, le hice una entrevista allí, ¿no? A mí me parece que el caso de Wikileaks es un caso extraordinariamente interesante para ser observado, y aunque sea de manera muy esquemática, lo quiero decir. Cuando el caso de Wikileaks estalló, estaba en aquel momento circulando la especie de que el periodismo ya no iba a hacer falta, estaba circulando, y de pronto se descubrió que el periodismo era imprescindible. Se volcó enorme cantidad de material, ya tenéis los datos para que queréis periodistas, un consorcio de periodistas de importantes periódicos, El País, El Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung y tal, trabajaron durante tiempo para hacer posible que aquello se entendiera. Sin el trabajo de los periodistas, aquel trabajo no hubiera podido ser seleccionado, ordenado, valorado y tal. Por lo tanto, primera cosa, aportación del caso Wikileaks, confirmó ante el mundo que el periodismo era necesario. Segundo, ¿qué pasó? Que de pronto aquellos periódicos que comentaron, pero llenos de entusiasmo,
la extraordinaria novedad que anticipaba el futuro de un mundo sin secretos, que alardearon de aquel trabajo en artículos extraordinarios, en todos los periódicos estos. ¡Qué maravilla! Hemos podido averiguar cosas gracias al trabajo de Wikileaks, de Julian Assange y de su equipo, etc. De pronto se ha convertido en una especie de misterioso caso en el que la desaparición de todos aquellos periódicos tan importantes que participaron en aquella operación y que alardearon de su trabajo en aquel caso, han guardado silencio, han desaparecido para siempre, mientras se producía la gran persecución de Julian Assange. Evidentemente cometió muchísimos errores, pero me parece muy revelador esto. Primero, Wikileaks evidenció la importancia que tenía el periodismo para poder entender la realidad en una sociedad por muchos datos que lleguen, y segundo, ¿dónde están los límites de nuestra actividad? Porque esos periódicos estuvieron convencidos de que estaban haciendo una gran tarea de aportación periodística e incluso, como decía, anunciaban un futuro del periodismo en el cual se abría una nueva puerta. Y de pronto empezaron a desaparecer y no se ha vuelto a oír una palabra de aquella historia, ni para confirmar ni para desmentir lo que hicieron y lo que dejaron de hacer. Yo, como a muchos de sus periodistas les conozco, se lo he dicho y en comentarios que he hecho por ahí, yo también lo he de decir. ¿En qué momento y por qué descubristeis vosotros que aquello de lo que tan orgullosos estabais era algo de lo que teníais que estar como escondidos y avergonzados? Julian Assange me dijo eso también a mí en la Embajada de Londres. Yo solo digo que si aquello estaba bien, ¿qué pasó de pronto para que ya estuviera mal? Bueno, pasó de pronto que hubo una gran ofensiva política, el gobierno, etcétera, etcétera. Pero que es interesantísimo. Creo que el caso de Wikileaks, dejando a un lado las cosas en las que Julian se fue ya por los cerros de Úbeda, es muy interesante como fenómeno a observar, que nos puede ayudar a ver muchos aspectos de la realidad. The mainstream media used him at first and welcomed the information he provided, and then they turned against him. It also speaks to one of the questions that one of the questioner had, which is about use of private information. When this consortium of newspapers like The Guardian, El País, and New York Times, they worked together to distribute the information that Julian Assange had gathered. You know, there were tens of thousands of documents, probably millions of documents. And they had to decide, in some cases, the information about what was happening in Afghanistan, the names of Afghans who were helping the US government, if those names had not been redacted, those people's lives would have been in danger. And there was a lot of debate at the time about was Julian Assange irresponsible in simply just throwing all this information out publicly and not going through carefully to make sure that people's individual names were not deleted in order to, blacked out in order to prevent their lives from being endangered. But it's so true what Iñaki says. For years, the mainstream press welcomed Assange as a brave truth teller. But then, when the US government and other governments turned against him, and the US government wanted to have him extradited, I think after a while these newspapers decided, enough of Julian Assange, we'll just forget about this. It's a very strange case. I have to say I'm not shocked that that cycle happened. We see it over and over again in our news, but that is what mainstream journalism does. They occasionally do very, very essential, brave, courageous work, like the New York Times with the Pentagon Papers 50 years ago. But then also, they become servants to power. You know, it goes back and forth. It's a cycle. Ya, pero por eso el límite, cuando hablamos de la guerra de Irak, cuando la prensa de los Estados Unidos se colocó en una actitud de incondicionalidad absoluta con el gobierno, una actitud nada crítica con el gobierno, hablando de periodismo patriótico, digamos, en nombre de la patria, había que colocarse al lado de tal en la guerra de Irak, pues nos marca, como en el caso de Wikileaks también, esa delicada frontera entre el derecho a la información, la responsabilidad pública, la responsabilidad política, lo que se debe contar, lo que no debe contar. Por eso digo que el caso de Wikileaks es extremadamente interesante, porque están juntos todos los elementos del debate que estamos teniendo ahí, ¿no? Y simbolizados en torno a la figura de Julian Assange. Bueno, sé que había más preguntas, pero ya hemos agotado el tiempo. Yo pido solamente una frase para terminar. Resumir un poco lo que hemos dicho. Iñaki, ¿con qué frase nos dejas? Bueno, no sé. Nos has dicho muchas ya, muchas muy interesantes. Yo tengo ya últimamente, estoy tan convencido de una cosa que la digo hasta las veces, me aburro ya de oírla, pero es que
Es lo que creo, ¿no? Que el futuro no está escrito. El futuro no está escrito. Que los pesimistas también se equivocan. Y que el futuro lo construyen los seres humanos con lo que hacen, con lo que no hacen y con lo que permiten que se haga. Pues me parece buenísima reflexión porque también nos interpela, ¿no? También nos hace Claro. Actores y agentes de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Ron. Well, it's very difficult. I guess what I would say is if you are a journalist or are becoming a journalist, stick to 2 key points. Always tell the truth, don't trust power. Muy buenas. Words to live You said by. one phrase.